Carla Rivera, te saludo con muchísimo gusto. Es momento de que nos caiga el 20 de las remesas, algo que ha estado presumiendo el presidente Andrés Manuel, ha estado incluso agradeciéndole a nuestros connacionales, porque parece ser que la pandemia, o quizá impulsados por la pandemia, pero el caso es que está aumentando el número de billetes verdes que mandan nuestros patriotas. Hola Sergio, muy buenas tardes. Sí, tienes toda la razón. Marzo fue un excelente mes para las remesas. De hecho, se rompió un récord. En el mes de marzo se recibieron 4,000 millones de dólares en remesas, que eso equivale a unos 83,000 millones de pesos aproximadamente. Es la cifra o la cantidad más alta de la cual se tenga registro en la historia de nuestro país. Entonces, pues evidentemente las autoridades están muy contentas de pues haber roto este récord, ¿no? Si revisamos las cifras de las remesas de la última década, específicamente el primer trimestre, que es el periodo que pues ya corrió de este año 2021, encontramos que los ingresos por remesas se han duplicado. En el 2011 rondaban los 5,000 millones de dólares, así estuvieron unos 4 años. Después en el 2016 rompen esa barrera, llegan a los 6,000 millones de dólares. Para el 2018 llegan a los 7,000 millones de dólares. Para el 2020, el año de la pandemia, pues se rompe un nuevo récord, se alcanzan los 9,000 millones de dólares, y este año únicamente, repito, en el primer trimestre del 2021 se registraron más de 10,000 millones de dólares. A veces cuando hablamos de cifras pues tan grandes perdemos la noción de cuánto dinero es, ¿no? Para dimensionar esta cantidad, tomemos en cuenta que igual en el primer trimestre de este año, las pérdidas de la CFE y de Pemex, es decir, las empresas más grandes del estado, tuvieron pérdidas por 72,000 millones de pesos. Esto significa que si convertimos los 10,000 millones de dólares a pesos, pues esta cifra equivale a casi 3 veces poder pagar esas pérdidas que tuvieron estas dos empresas. Ahí nos lo estás contando, esto cómo ha ido subiendo el número de remesas. Y se dice que es pues el principal de los principales ingresos para la economía mexicana. ¿Cómo andamos en este rubro comparado pues con otros, por ejemplo, como el turismo, que también es uno de los principales ingresos para México, Carla? La verdad es que, bueno, ahí la gráfica que estamos viendo en pantalla no nos puede dejar mentir. De 2019 a 2020 hubo un brinco importante en el tema de las remesas, de este ingreso, y entonces pues las remesas se han vuelto muy, muy importantes para la economía mexicana. Si lo comparamos con otro tipo de ingreso de divisas, por ejemplo, turismo, encontramos que en el año 2020 el turismo ingresó al país 11,000 millones de dólares. El tema del petróleo, por ejemplo, esto tuvo un ingreso de 14,000 millones de dólares. También otro ingreso fuerte, que es la inversión extranjera directa, fue de 29,000 millones de dólares, pero aún así las remesas se coronan como las principales. Se llevan el primer lugar con 40,000 millones de dólares en 2020. Carla, estamos hablando de macroeconomía, es decir, pues el dinero que está llegando aquí a nuestro país a nivel macro, a nivel general, pero ¿a quiénes llegan? Es decir, a los bolsillos de quién, o los bolsillos de quién están llenando este dinero que mandan nuestros compatriotas. Eso es muy importante porque, pues, al final, como bien dices, pues todo este dinero del que estamos hablando al final llega directamente a los hogares mexicanos, ¿no? Específicamente las remesas llegan a unos 7 millones de hogares en nuestro país. De esos 7 millones de hogares, 27% reportan que es el ingreso principal de ese hogar, y un 41% indica que es un ingreso quizá no principal, pero sí muy importante. Al final estamos hablando que prácticamente el 70% de los hogares que reciben estas remesas dependen para poder comprar comida, para pagar cosas de salud, para poder pagar educación, dependen de estos dólares que se mandan de Estados Unidos, que en promedio mensualmente son de unos 350 dólares, es decir, estamos hablando de unos 7,000 pesos mexicanos aproximadamente con el tipo de cambio que tenemos en este momento.
Pues ya lo vemos cómo depende, como ya bien lo comentas, por lo menos una tercera parte de esos hogares que están recibiendo las remesas, cómo es que dependen verdaderamente de lo que mandan. Y ya también lo estamos comentando y veíamos en esta gráfica que presentabas casi al inicio, cómo ha subido a pesar de la pandemia. Hasta parece ser que ante la crisis todavía son más solidarios aquellos que viven del otro lado de la frontera, Carla. Definitivamente la pandemia ha tenido un efecto, ¿no?, sobre el tema de las remesas. Son muchos los factores que mencionan los especialistas. Por ejemplo, hablan de estos apoyos e incentivos que se le ha dado a los migrantes por parte del gobierno, que también, pues ese dinero ha llegado a la economía mexicana. Se habla también de fortalecimiento de tipo de cambio. Se hablan de muchos factores que en general no se le puede adjudicar este crecimiento a uno como tal, sino que es una suma de varios. Pero pues esto nos deja clarísimo que México ya se volvió dependiente, o la economía mexicana ya se volvió dependiente de las remesas, y que mientras le vaya bien a Estados Unidos, pues también le puede ir muy bien a millones de hogares mexicanos, ¿no? La relación México-Estados Unidos siempre ha sido muy estrecha. Para bien o para mal, México depende de Estados Unidos para su comercio, para su inversión, y ahora también de las remesas para impulsar el consumo aquí dentro del país. Carla Rivera, me ha caído el 20 de este tema en específico, las remesas, a quién le llega, pero también la dependencia que tiene nuestro país respecto a eso, y también el nivel que han crecido durante los últimos años. Que estés muy bien, nos vemos la siguiente semana. Igualmente, que estés muy bien, hasta luego. Hasta pronto. Te invito a que busques lo mejor de nuestras producciones en el canal de YouTube de Milenio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.